Evangelio según San Juan, capítulo 12. María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí, y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. La entrada triunfal. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, mientras gritaban a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Jesús predice su muerte. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora del que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: Yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender
de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz, antes de que los envuelva la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenga la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar Jesús, se fue y se escondió de ellos. Los judíos siguen en su incredulidad. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no le confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino también en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Palabra de Dios. Bienvenidos a su canal, la Red Católica Mundial de Oración y Alabanza. Hoy exploraremos uno de los capítulos más intensos y reveladores del Evangelio. El Evangelio según San Juan capítulo 12, donde la unción de María, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su profundo anuncio de muerte y glorificación, nos abren el corazón del Salvador como nunca antes. Abramos el alma, dispongamos el corazón y comencemos. Vamos a iniciar con los versículos del 1 al 3, la unción en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro. María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro, y ungió los pies de Jesús. María se postra y unge con nardo, símbolo de entrega total, adoración pura y amor desbordado. Al lavar los pies del Maestro con perfume y secarlos con su cabello, ella profetiza sin saberlo la sepultura del Señor, pero también revela que el amor auténtico es desbordante y generoso y no calcula el costo. En la primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 se lee: no amen con palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En los versículos 4 al 8 encontramos la objeción de Judas. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Judas representa la falsa preocupación social que enmascara el egoísmo. La respuesta de Jesús no niega la caridad, sino que reconoce el momento sagrado de la entrega, esa adoración y el sacrificio inminente. La adoración a Jesús jamás contradice la caridad, la fecunda. En Mateo capítulo 6, versículo 21 se lee: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón.
Luego en los versículos del 9 al 11 se nos habla del complot contra Lázaro. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro. El odio a Jesús se extiende a sus testigos. La vida de Lázaro es prueba viviente del poder de Cristo. El que resucita y da vida provoca rechazo en quienes temen perder su poder. Hoy todo verdadero testigo del Evangelio también enfrenta oposición. En Mateo capítulo 10, versículo 22 se lee: serán odiados por todos por causa de mi nombre. Luego en los versículos del 12 al 19, Juan nos presenta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús entra montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías. Está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, manifestando que su reinado es humilde, pacífico y no según este mundo. Pero los mismos que lo aclaman ahora lo rechazarán pronto. Las multitudes son volubles y solo el amor fiel persevera. En Juan capítulo 18, versículo 36 encontramos: mi reino no es de este mundo. Luego en los versículos 20 al 26, Juan nos dice: ha llegado la hora. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Jesús revela el misterio de la cruz. Solo muriendo se da vida. Solo entregándose se fructifica. La hora ha llegado. El Hijo de Dios no huye del sufrimiento, lo abraza para salvarnos. Aquí se nos invita a morir a nosotros mismos, al egoísmo, al pecado, para que también demos frutos. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 se lee: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Luego en los versículos 27 al 30 se lee: el alma turbada del Señor. Ahora mi alma está turbada. Padre, glorifica tu nombre. Jesús, humano y divino, experimenta angustia real. No minimiza la cruz, pero la abraza por amor y para glorificar al Padre. La voz celestial confirma que todo está bajo la voluntad divina. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 se lee: aprendió obediencia por lo que padeció. En los versículos 31 al 33, Juan nos comenta: juicio y victoria. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La cruz que parecía derrota es en realidad el juicio contra el mal y el triunfo de Cristo sobre Satanás. Desde ella Cristo atrae a todos. El amor crucificado es la mayor fuerza de atracción. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 se lee: despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En los versículos 34 al 36, Juan nos relata la confusión del pueblo. ¿Cómo dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Los oyentes no comprenden un Mesías que sufre. Esperan gloria terrena, no cruz. Pero Jesús insiste en la luz. Aún queda tiempo para creer, caminar y no tropezar en la oscuridad. En Efesios capítulo 5, versículo 14 se lee: despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo. En los versículos 37 al 43, Juan nos presenta la incredulidad y el miedo. A pesar de haber hecho tantas señales, no creían en él. El corazón endurecido, la ceguera espiritual y el miedo al rechazo impiden creer. Muchos prefieren la aprobación humana antes que la gloria de Dios. Esta lucha sigue vigente hoy. En Juan capítulo 5, versículo 44 se lee: ¿cómo pueden creer si buscan la gloria de los hombres y no la gloria que viene de Dios? En los versículos 44 al 50, Juan nos habla de la última exhortación pública de Jesús.
Yo he venido como luz al mundo. Esta es la última enseñanza pública de Jesús en el Evangelio de Juan. Él no juzga, sino que salva, pero quien rechaza su palabra se autoexcluye. Él es luz, salvación y vida. El que cree no camina en tinieblas. En Juan capítulo 3, versículo 17 se lee: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Acompáñenme ahora a realizar esta oración. Señor Jesús, que fuiste ungido con perfume como Rey y como Cordero, que entraste en Jerusalén sabiendo que tu hora había llegado, enséñanos a abrazar la cruz con amor. Haznos como el grano de trigo que muere para dar vida. No permitas que prefiramos la aprobación del mundo antes que tu palabra. Ilumina nuestro corazón con tu luz y danos la fe para seguirte hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, suscríbete a este tu canal, Red Católica Mundial de Oración y Alabanza. Activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite esperanza, luz y fe. Que el Señor te bendiga y te fortalezca siempre. ¡Feliz día!